Buenas noches, profesora Jenny. Mi nombre es Mayra Rubio. Voy a presentar las diapositivas funciones químicas inorgánicas. Como primero tenemos los óxidos, segundo hidróxidos, tercero ácidos, cuarto sales, quinto hidruros y sexto referencias. Los óxidos. Los óxidos son compuestos químicos formados por la combinación de oxígeno con otro elemento, ya sea un metal o un no metal. Dependiendo del tipo de elemento con el que se combina el oxígeno, los óxidos pueden clasificarse en óxidos metálicos y óxidos no metálicos. Los óxidos metálicos suelen ser básicos, mientras que los óxidos no metálicos suelen ser ácidos. Estos compuestos tienen una amplia gama de aplicaciones en la química y en la vida cotidiana, como en la formación de minerales, en procesos industriales y en la naturaleza. ¿Cómo se forman y reacción química? Los óxidos se forman a través de reacciones químicas entre el oxígeno y otro elemento químico. Estas reacciones suelen ser tipo redox, donde el oxígeno actúa como agente oxidante dependiendo del elemento que reacciona con oxígeno. Se pueden formar óxidos metálicos o óxidos no metálicos. Los óxidos metálicos se forman cuando un metal reacciona con oxígeno. Por ejemplo, aquí el magnesio reacciona con oxígeno para formar óxido de magnesio. Óxidos no metálicos. Se forman cuando un no metal reacciona con oxígeno. Por ejemplo, en este caso, el carbono reacciona con oxígeno para formar dióxido de carbono. Estas reacciones suelen ocurrir bajo condiciones específicas como la presencia de calor o en ambientes altos en oxígeno. Los óxidos resultantes tienen propiedades y aplicaciones que dependen del elemento con el que se combinó el oxígeno. Clasificación de los óxidos. Los óxidos se pueden clasificar de varias maneras de acuerdo con sus propiedades y la naturaleza del elemento con el que se combina el oxígeno. Este se puede clasificar en óxidos metálicos, que son formados por la combinación de oxígeno, los óxidos no metálicos, que son formados por la combinación de oxígeno con no metales, los óxidos ácidos, que son óxidos metálicos que reaccionan con agua para formar ácidos, los óxidos básicos, que son óxidos metálicos que reaccionan con ácidos para formar sales, los óxidos anfóteros, que pueden comportarse tanto como ácidos como bases, dependiendo del medio en el que se encuentren. Óxidos neutros, que no reaccionan ni con ácidos ni con bases, ni forman ácidos ni bases al reaccionar con agua. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los óxidos se formulan mediante la fórmula general, que es X2 o X, donde X es el elemento que se combina con el oxígeno. Para determinar la fórmula, se intercambian las valencias del elemento X y el oxígeno. Por ejemplo, si el elemento X tiene valencia más 2, la fórmula será XO. Si el elemento X tiene valencia más 3, la fórmula será X2 o 3. ¿Cómo se nombra? En nomenclatura sistemática se utiliza el prefijo numérico para indicar la cantidad de átomos de cada elemento. En la nomenclatura Stock se indica la valencia del elemento X en números romanos. Y en la nomenclatura tradicional se utiliza un prefijo o un sufijo para indicar la valencia del elemento. Óxidos, ¿qué aplicación tienen en la industria? Los óxidos tienen diversas aplicaciones en la industria, especialmente en la construcción y la ingeniería. Por ejemplo, el óxido de hierro se utiliza como pigmento en materiales de construcción como adoquines y baldosas. Además, los óxidos metálicos se emplean en fabricación de cementos y otros materiales estructurales. Primero, pigmentos en la construcción. Óxidos de hierro son utilizados para colorear materiales como
adoquines, baldosas, hormigones, tejas. 2. Materiales de construcción. Óxido de calcio, conocido como cal, se utiliza en morteros, cementos y estabilización de suelos. 3. Nanotecnología. Los óxidos metálicos. Aplicaciones en ingeniería metalúrgica como materiales nanoestructurados que mejoran las propiedades mecánicas y térmicas, utilizados en la fabricación de componentes electrónicos y catalizadores. Segundo, hidróxidos. ¿Qué son? Los hidróxidos son compuestos químicos que se forman cuando un metal reacciona con agua o con base. Características de los hidróxidos. Estructura. Los hidróxidos están formados por un catión, generalmente un metal, y uno o más aniones de hidroxilio. Propiedades. Solubilidad. Muchos hidróxidos son solubles en agua, especialmente los metales alcalinos y alcalinoterros, como el hidróxido de sodio. Solución. Reacciones. Los hidróxidos pueden reaccionar con ácidos para formar sales y agua en reacciones de neutralización. ¿Cómo se forman y reacción química? Los hidróxidos se forman a través de reacciones químicas, generalmente cuando un metal reacciona con agua o con un óxido básico. Aquí explico unas de las formas más comunes de la formación. Reacción con un metal con agua. Algunos metales reactivos, como el sodio o el potasio, pueden reaccionar directamente con el agua. El producto de esta reacción es un hidróxido y gas hidrógeno. Y la reacción se puede representar así: 2Na más 2H2O es igual a 2NaOH más H2. Reacción de un óxido metálico con agua. Los óxidos metálicos pueden reaccionar con agua para formar hidróxidos. Por ejemplo, el CaO más H2O, como igual CaOH2. Reacción con ácidos. También pueden formarse hidroxilos al mezclar un ácido con un base en una reacción de neutralización. Clasificación de los hidróxidos. Los hidróxidos se pueden clasificar en varias maneras y se clasifican en las más comunes: solubilidad en el agua, los hidróxidos solubles y los hidróxidos insolubles. Los solubles se disuelven fácilmente en agua, formando soluciones básicas o alcalinas. Los insolubles no se disuelven fácilmente en agua, formando suspensiones coloidales o precipitación al fondo del recipiente. También se pueden clasificar en capacidad de neutralizar ácidos, que existen los hidróxidos fuertes y los hidróxidos débiles. Los fuertes se disocian completamente en agua, liberando una gran cantidad de iones, y los débiles se disuelven fácilmente en agua, liberando una menor cantidad de iones. Si es según el número de grupos de hidróxidos, existen los monohidróxidos, los dihidróxidos y los trihidróxidos. Si es según el metal que forma el hidróxido, existen los hidróxidos alcalinos y los alcalinoterros. Los alcalinos formados por metales alcalinos, grupo 1 en la tabla periódica, y los alcalinoterros, que son formados por metales alcalinoterros, grupo 2 de la tabla periódica. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los hidróxidos se formulan primero identificando el metal, segundo escribiendo el símbolo del metal,
Tercero, añadiendo el grupo de hidroxilo. Y cuarto, ajustando la carga. ¿Cómo se nombra? La nomenclatura de los hidroxios. Existen tres sistemas principales para nombrar los hidroxios. La primera, la nomenclatura Stock, que se escribe el hidroxio seguido del nombre del metal. La segunda, que es la nomenclatura tradicional, que se escribe el hidroxio seguido del nombre del metal. Y se utilizan los sufijos oso y eco para indicar la valencia del metal cuando tiene dos posibles oso. Y para menor, ico. Hidroxios, ¿qué aplicación tienen en la industria? Ejemplo de materiales de este tipo en ingeniería civil e industrial. La primera es la construcción, que son los hidroxios de calcio, también conocidos como cal, hidratada, y se utilizan en la construcción para morteros y cementos. Se emplea como un componente en fabricación de morteros y cementos, mejorando la trabajabilidad y la resistencia. Segundo, en tratamiento de aguas. El hidróxido de aluminio se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas para eliminar impurezas y partículas suspendidas. Tercero, en la industria química, el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. El de sodio, conocido como sosa cáustica, se utiliza en la fabricación de productos químicos como jabones, detergentes y en procesos de desangrado. O el hidróxido de potasio, que es utilizado en la producción de fertilizantes, en la fabricación de jabones y detergentes. Cuarto, industria alimentaria. El hidróxido de sodio se utiliza en la industria alimentaria por la producción de alimentos procesados como aceitunas y en la producción de jabones de maíz. Y como quinto y último, la electrónica. Hidróxido de potasio, utilizado en la fabricación de baterías y en la producción de electrolitos para las pilas alcalinas. Tercero, ácidos. Los ácidos son compuestos químicos que en soluciones acuosas liberan iones de hidrógeno o protones. Se caracterizan por tener un sabor agrio, ser corrosivos en altas concentraciones y tener la capacidad de cambiar el color de ciertos indicadores como el tornasol, que se vuelve rojo en presencia de un ácido. ¿Cómo se forman y reacción química? Reacción de un ácido con agua. Los óxidos ácidos, también conocidos como anhidros, son compuestos que se forman al reaccionar un no metal con oxígeno. Al combinarse con agua, producen un ácido. Reacción de un no metal con un hidrógeno. Algunos no metales reaccionan directamente con el oxígeno, con el hidrógeno, para formar ácidos binarios. Reacción de desplazamiento. Un ácido más fuerte puede desplazar a un ácido más débil de sus sales. Clasificación de los ácidos. La clasificación de los ácidos es por su composición, por su grado de ionización, por su origen, por su número de protones donables, por su estado de oxidación. Si es por su composición, existe el ácido binario y el ácido ternario. El binario, conocido como hidrácidos, contiene hidrógeno y un no metal. En los ácidos ternarios, conocidos como osácidos, contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento. Si se clasifican por su grado de ionización, existen los ácidos fuertes y los ácidos débiles. Los fuertes se ionizan completamente en solución acuosa y los débiles se ionizan parcialmente en solución acuosa. Si se clasifican por su origen, existen los ácidos orgánicos y los ácidos inorgánicos. Los orgánicos contienen carbono y se derivan de organismos vivos.
y los inorgánicos no contienen carbón. Si es por el número de protones donables, existen los monopritos, los diproticos y los poliproticos. Los monoproticos pueden donar un protón por una molécula. Los diproticos pueden donar 2 protones por molécula. Y los poliproticos pueden donar más de 2 protones por molécula. Si es por su estado de oxidación, existen los ácidos con estado de oxidación fijo y los ácidos con estado de oxidación variable. En la fijo, un ejemplo sería el HCl. Y en las variables, como los oxáceos de cloro. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los ácidos se formulan a través de los ácidos binarios, donde la fórmula es HX, donde X es un no metal. ¿Cómo se nombra? La nomenclatura de los ácidos más la raíz del nombre del metal más el hídrico. 2. Ácidos terminarios, los osáceos. La fórmula es HAXB o C, donde X es generalmente un no metal de tradición. La nomenclatura ácido más prefijo, si es necesario, más raíz del nombre del elemento central más sufijo. Ácidos, ¿qué aplicación tienen en la industria? Ejemplo de materiales y tipo en la ingeniería industrial y civil. En la industria química, el ácido sulfúrico, utilizado en la producción de fertilizantes, en la refinación de petróleo y en la fabricación de productos químicos como detergentes y explosivos. El ácido clorhídrico, utilizado en la limpieza de metales, en la producción de cloruros y en el tratamiento de las aguas. Segundo, industria alimentaria. Ácido acético, utilizado como conservante y saborizante en alimentos, así como en la producción del vinagre. Ácido cítrico, utilizado como conservante y acidulante en alimentos y bebidas. Tercero, tratamiento de aguas. El ácido sulfúrico y el clorhídrico. El sulfúrico, utilizado para ajustar el pH del agua y eliminar metales pesados en el tratamiento de aguas residuales. Y el clorhídrico, utilizado para la desinfección y ajustes del pH en sistemas de tratamiento de aguas. En la ingeniería civil e industrial, el ácido fosfórico, utilizado en la producción de fertilizantes y en la industria de alimentos y bebidas. El ácido clorhídrico, utilizado en la limpieza de superficies metálicas y en la preparación de soluciones para la construcción. Cuarto, sales. Las sales son compuestos químicos que se forman a partir de la reacción de un ácido con una base, en proceso conocido como neutralización. En términos generales, una sal se compone de un catión, ion positivo, y un anión, ion negativo. Las sales son generalmente sólidas a temperatura ambiente y se caracterizan por su capacidad de disolverse en agua, formando soluciones que pueden conducir electricidad. ¿Cómo se formula y reacción química? La reacción de ácido-base neutralización y la reacción de un metal con un ácido. La neutralización esta es la forma más común de formar sales. Un ácido reacciona con una base para producir una sal y agua. La reacción general es ácido más base, sal más agua. Reacción de un metal con un ácido. Los metales pueden reaccionar con ácidos para formar sales y liberar hidrógeno gaseoso. La reacción general es metal más ácido, sal más hidrógeno. Clasificación de las sales. Según su origen. Las sales minerales son sales que se obtienen directamente de fuentes naturales como la sal de roca o
el carbono del calcio. Ácidos terminarios son los oxácidos que son producidos mediante procesos químicos en laboratorios o industrias, como el cloruro de potasio, obtenido a partir de reacciones químicas. Según su solubilidad, sales solubles y sales insolubles. Las solubles son las sales, se disuelven en agua, y las no insolubles no se disuelven en agua. Según la acidez, sales neutras, sales ácidas y sales básicas. Las neutras resultan de la neutralización total de un ácido y una base. Las ácidas se forman cuando no toca la base y se ha neutralizado, conservando un hidrógeno del ácido. Y las básicas se forman cuando un ácido se neutraliza parcialmente y queda unión hidróxido, además de la sal, según su número de iones de metales. Las sales simples y las compuestas. Las simples, formadas por un solo metal y un solo anión. Y las compuestas, formadas por más de un tipo de un metal, según la funcionabilidad. Sales dobles y sales mixtas. Las dobles, formadas por más de un tipo de metal, y las mixtas, formadas por más de un anión. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Las sales se formulan por un anión de un catión y un anión. El catión suele ser un metal e ion. El anión proviene generalmente de un ácido, y la fórmula general es catión más anión igual sal neutra. ¿Cómo se nombra? Nomenclatura tradicional. Se nombra primero el anión y luego el catión. Si el metal tiene más de un estado de oxidación, se usa la terminación oso para el menor y ico para el mayor. Nomenclatura sistemática. Se nombra el anión seguido del catión. Para metales con varios estados de oxidación se usa la notación de números romanos entre paréntesis. Pasos para nombrar una sal. Primero, identificar el catión. Segundo, nombrar el anión. Tercero, nombrar el catión. Sales, ¿qué aplicación tienen en la industria? Ejemplo, en materiales tipo en la ingeniería civil y en la industrial. Primero, industria alimentaria. El cloruro de sodio, utilizado como conservante y saborizante en alimentos. O dos, el nitrato de potasio, utilizado como conservantes y en la producción de alimentos curados. Segundo, industria química. El sulfato de sodio, utilizado en la fabricación de detergentes y productos químicos. El bicarbonato de sodio, utilizado en la producción de productos de limpieza como agente lenguante de la cocina. Tercero, tratamiento de aguas. El cloruro de sodio, utilizado para el control de la humedad en el tratamiento de las aguas. O el sulfato de aluminio, utilizado como coagulante en el tratamiento de aguas. 4. Ingeniería civil e industrial. El cemento. Las sales, como el sulfato de calcio, se utilizan en la producción de yeso y cemento. Y fertilizantes, que en las sales, como el nitrato de amonio y fosfato de calcio, que se utilizan en la agricultura para mejorar el crecimiento de las plantas. 5. Hidruros. ¿Qué son? Los hidruros son compuestos químicos formados por la combinación de un elemento químico, puede ser un metal o un no metal, con el hidrógeno H. Tipos de hidruros. Los hidruros metálicos, que se forman cuando un metal se combina con hidrógeno, generalmente son sólidos a temperatura ambiente. O los hidruros metálicos, que se forman cuando un no metal se combina con hidrógeno, y pueden ser gases, líquidos o sólidos a temperatura ambiente. ¿Cómo se forman? Reacción química. Formación de hidruros metálicos. Los hidruros metálicos se forman generalmente mediante la reacción directa de un metal y el hidrógeno a altas temperaturas. La formación de hidruros no metálicos
que los hidruros no metálicos como el agua o el amoníaco se forman a través de reacciones químicas donde un no metal se combina con el hidrógeno. Estas reacciones pueden ser más complicadas y generalmente implican una combinación de elementos en condiciones específicas. Tercero, reacción con ácidos. Además, algunos hidruros se forman a partir de reacciones entre ácidos y metales. Metal más ácido, hidruro más sal. Clasificación de los hidruros. Según su composición. Los hidruros metálicos y los no metálicos. Los metálicos formados por un metal y un hidrógeno. Ejemplo, el NaH. Hidruros no metálicos, formados por un no metal y un hidrógeno. Ejemplo, HCl. Según su estado de agregación. Hidruros sólidos, hidruros gaseosos. Los sólidos generalmente hidruros metálicos, por ejemplo, MgH2, hidruro de sodio. Hidruro sólido. Hidruros gaseosos como el H2, el HCl y el NH3, que se representan en estado gaseoso a temperatura ambiente, según su naturaleza reactiva. Hidruros iónicos y hidruros covalentes, formados por metales electropositivos y que presentan características iónicas, o los hidruros covalentes que son formados por un no metal donde se comparten electrones, según su comportamiento ácido-base. Los hidruros ácidos y los hidruros básicos. Los ácidos liberan protones en solución acuosa, como el ácido sulfúrico. Los hidruros básicos pueden aceptar protones como el hidruro de sodio, según sus propiedades físicas. Hidruros polares tienen una gran diferencia de electronegatividad entre los átomos que componen el hidruro, como el HCl, cloruro de hidrógeno. Sales mixtas. Tienen una distribución uniforme de carga como el H2, hidrógeno. ¿Cómo se formulan y cómo se nombran? Los hidruros se formulan a través de hidruros metálicos, que se escribe con el símbolo del metal seguido del H. Ejemplo, NaH, hidruro de sodio. B. Hidruros no metálicos. El hidruro se escribe primero seguido del no metal. Un ejemplo es NH3, amoníaco. ¿Cómo se formulan? Se formulan los hidruros metálicos. Se usa la palabra hidruro seguida del nombre del metal. Un ejemplo es el NaH, que es hidruro de sodio. O los hidruros no metálicos tienen nombres específicos o se usan prefijos para indicar la cantidad de hidrógenos. C. Hidruros de grupos 13 y 16, que se usa el nombre del elemento con el sufijo uro y el prefijo que indica el número de hidrógenos. Hidruros, ¿qué aplicación tienen en la industria? Ejemplo de materiales de este tipo en la ingeniería civil e industrial. Primero, producción de hidrógeno. Los hidruros metálicos se utilizan en la producción de hidrógeno, que es un combustible limpio y una materia prima importante en la industria química. Segundo, agentes reductores. Los hidruros metálicos son utilizados como agentes reductores en diversas reacciones químicas. Un ejemplo es el hidruro de litilio, que se utiliza en la síntesis de compuestos orgánicos y en la reducción de compuestos inorgánicos.